a la cual le realizaré 5 preguntas. ¿Qué es la pedagogía? Para mí la pedagogía es aquella ciencia que estudia los métodos del aprendizaje del alumno. La pedagogía se encuadra dentro de las ciencias sociales y las humanidades que se relacionan con otras ciencias como la psicología, la sociología y la antropología. Segunda pregunta. ¿En qué está fundamentada la pedagogía decolonial? La pedagogía decolonial se basa en la didáctica emancipadora. Esta pedagogía se fundamenta en la libertad de expresión del estudiante, donde se crea un pensamiento autónomo, descentralizado e independiente de la enseñanza colonial, gestando estudiantes protagonistas de sus propias y creatividad. Excelente. Tercera pregunta. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es el pensamiento crítico, es una forma de ver el mundo desde un plano independiente y autónomo para planear ideas que se refieran a la situación social actual en la que gira el sujeto. Cuarta pregunta. ¿Qué rol o qué perfil desempeña el docente en la educación crítica? El docente debe generar un ambiente diferente en la clase para que el aula sea un laboratorio de pensamiento, en donde se realice con ideas autónomas del estudiante, emanadas en su propia cosmovisión. De esta manera podemos formar jóvenes con sujetos políticos y sujetos de cambio, aboliendo la didáctica tradicional que únicamente limita al educando a escuchar, realizar una evaluación y luego acreditar unas materias estándar. Quinta y última pregunta. ¿Cómo recibe el estudiante la enseñanza de la pedagogía crítica decolonial? El docente debe trabajar en sinergia con sus estudiantes, en donde el tema a desarrollar sea relevante para impactar y despertar en el estudiante el apetito por aprender de tal forma que el estudiante se ubique en el plano oral de la lectura y escritura. Como interrogante desde ahora, ¿qué temas se abordan en el salón de clases? Los temas que se abordan son expuestos en la geografía, donde se exploran los saberes previos de los alumnos, en cuanto se refiere a las problemáticas de la actualidad suscitadas en el entorno del tiempo real, de tal manera que el estudiante pueda plantear soluciones de las crisis sociales en las que él vive. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué temas se abordan en el salón de clases? Estos temas son una expresión del tema geográfico. Debe explorar los saberes previos de los alumnos en cuanto se refiere a las problemáticas de la actualidad, situadas en el entorno del tiempo real, de tal manera que el estudiante pueda plantear las soluciones a la crisis social en la que él vive. ¿Se tiene en cuenta la opinión de los alumnos o únicamente lo que plantea el docente? En la pedagogía crítica se caracteriza por darle la prioridad al educando, para que pueda exponer sus ideas de acuerdo a su capacidad de análisis en la temática que ésta está desarrollando en el salón. El docente no es el máximo exponente del saber que impone los pensamientos, sino que él interactúa con sus estudiantes para obtener un aprendizaje recíproco, teniendo en cuenta la interculturalidad para poder tener conceptos epistemológicos. ¿Para qué se forma sujetos políticos y sociales? El sujeto político y social es aquel que goza de una autonomía de sus conceptos para hacer seguimiento, control y evaluación a sus planes de trabajo que se haya propuesto en beneficio a la sociedad colectiva. Última pregunta. ¿Cuál es la diferencia que marca la educación crítica de la educación tradicional? La educación recíproca no tiene alternativas a nivel institucional en vista de los programas educativos son implementados por el Estado, que busca darle continuidad al dominio a través de mecanismos ideológicos. Para los pedagogos de la transformación tiene alternativas innovadoras autónomas, que permite al sujeto buscar diversas estrategias para fomentar el pensamiento pluralista. La pedagogía crítica se conserva no solo del pensamiento, sino de las acciones de los educandos para que puedan impulsar la democracia y el crecimiento socialmente significativo.
Muchísimas gracias por su participación y sus respuestas, docente Ibero. Como interrogante desde ahora, ¿cuál es la característica fundamental de la pedagogía crítica? La pedagogía se caracteriza por sus habilidades cognitivas, por su disposición y la manera en que enfrenta los retos de la vida. Le permite tener una mirada hacia el horizonte más allá de las aulas escolares. Segunda pregunta, ¿qué modelo de persona proyecta la educación crítica? El sujeto con formación en educación crítica desarrolla un conocimiento basado en la autonomía. Gesta una forma de expresar sus ideas libremente para aportar a la sociedad ideas íntegras basadas en los intereses colectivos para construir y organizar a la sociedad con un enfoque transparente para conseguir el éxito en justicia social y comunitaria, llevando siempre el timón de procesos emergentes que conlleven a una transformación social. Excelente. Tercera pregunta, ¿qué es el pensamiento crítico en el aula? La misión de la escuela no es enseñar una cantidad de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo aprender que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual, que se pueda lograr atendiendo al desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué es fundamental el pensamiento crítico en la escuela? Es necesaria la enseñanza explícita de ciertas habilidades y su práctica a partir de las actividades cotidianas para que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Las estrategias de enseñanza son procedimientos que se pueden promover al logro del aprendizaje significativo en los alumnos y puede hacer uso en su vida cotidiana a través del juego y los recursos didácticos. Bueno, última y extra pregunta. ¿Qué es pensar de manera hermenéutica? Hermenéutica es el pensador crítico, es aquel que es capaz de pensar por sí mismo, desde la comprensión de sus habilidades como de disposiciones de conocimientos relevantes. Muchas gracias por esas respuestas, mis estimadas docentes. Ahora quisiera que, por favor, desde su perspectiva, me compartan la conclusión. Después de realizar este debate con las compañeras, nos hemos podido dar cuenta de que son temáticas de mucha importancia, ya que es lo esencial para un docente en el salón de clase. Podemos concluir que la pedagogía crítica es la educación emergente que busca formar sujetos con criterios innovadores basados en la autonomía y en su creatividad. En nuestras comunidades indígenas, la pedagogía decolonial fortalece los procesos de aprendizaje y es compatible con la educación propia indígena que, de acuerdo a nuestra cosmovisión y el saber de nuestros mayores, hemos establecido la premisa de enseñar y aprender. En lengua materna huarpí se escribe Kandán, Kanna, Kandá, que en praxis es la reciprocidad del aprendizaje entre el docente y el alumno, teniendo como resultado una educación que forma sujetos políticos y sujetos de cambio para que en el futuro sean quienes encaminen a la sociedad hacia el liderazgo transparente para el progreso y el vivir de nuestras comunidades.